A los maravillosos espectadores de Venganza Perfecta nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Cuéntenos. Ahora, profundicemos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada noble. Antonio Noble estaba de pie junto a la ventana de su casa suburbana, observando a su vecino, Harold Tene, luchar con su cortacésped averiado. Para cualquier observador, Antonio parecía ser simplemente otro empresario de mediana edad, exitoso, establecido y contento con su vida tranquila en Riverside Heights. Pero las apariencias, como Antonio sabía mejor que la mayoría, eran las armas más mortales de todas. A los 45 años, Antonio había perfeccionado el arte de ser invisible a plena vista. Sus vecinos lo conocían como un consultor de seguridad que viajaba frecuentemente por trabajo. Lo que no sabían era que consultoría de seguridad era el código para 20 años de operaciones encubiertas en 3 continentes, donde Antonio se había ganado una reputación que hacía que mercenarios curtidos se santiguaran cuando oían su nombre susurrado en rincones oscuros. El sonido de tacones sobre la madera dura lo sacó de sus pensamientos. Ember Noble entró en la cocina, su cabello rojizo capturando la luz de la mañana. A los 38, seguía siendo deslumbrante, el tipo de mujer que hacía girar cabezas en el club de campo. Había sido agente inmobiliaria cuando se conocieron hace 12 años, vendiéndole la misma casa que ahora compartían. «El café está listo», dijo ella, sin mirarlo, mientras se ocupaba de su teléfono. Antonio estudió a su esposa con la misma precisión analítica que una vez usó para evaluar posiciones enemigas. 3 meses atrás, había notado los cambios sutiles, la forma en que inclinaba su teléfono lejos de él, el nuevo perfume que, según ella, era un regalo de su hermana. Las respuestas tardías a sus mensajes. En su vida anterior, tales detalles significaban la diferencia entre el éxito de una misión y una tumba poco profunda. Llamó Anthony, dijo Ember, sin levantar la vista. «Quiere cenar esta noche. Dice que tiene algo importante que discutir». Su hijo, de 22 años, recién salido de la universidad con un título en justicia penal y sueños de seguir los pasos de su héroe, el jefe de policía Frank McCarthy. Antonio había observado con creciente preocupación cómo Anthony se volvía cada vez más distante, especialmente después de unirse al programa de mentoría no oficial de McCarthy 6 meses atrás. «¿Dijo de qué se trataba?», preguntó Antonio, aceptando la taza de café con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Cosas de su carrera, probablemente. Ya sabes cuánto admira al jefe McCarthy». El nombre quedó flotando en el aire como el humo de una pira funeraria. Frank McCarthy, 51 años, divorciado y el chico de oro de Riverside Heights, el jefe de policía. El hombre que había limpiado el departamento, reducido el crimen en un 30% y de alguna manera se las arreglaba para estar en cada evento comunitario con su uniforme perfectamente planchado y su sonrisa de político. Antonio había investigado a McCarthy una semana después de que Anthony lo mencionara por primera vez. Veterano de Vietnam, 25 años en la fuerza con reputación de ser duro pero justo. En el papel, McCarthy era todo lo que un padre querría como mentor de su hijo. Pero Antonio había aprendido hace mucho tiempo que el papel mentía y que hombres como McCarthy a menudo ocultaban sus impulsos más oscuros detrás de placas y condecoraciones. «Haré una reserva en Romanos», dijo Antonio, planeando ya usar la cena como reconocimiento. «¿El reservado de siempre?». Ember asintió, finalmente mirándolo. Por una fracción de segundo, vio algo parpadear en sus ojos. Culpa, quizás, o tal vez solo el peso del secreto que estuviera guardando. En ese momento, Antonio sintió una frialdad familiar instalarse en su pecho, la misma sensación que había experimentado momentos antes de eliminar objetivos que habían traicionado a su propia gente. La puerta principal se cerró de golpe y Anthony apareció en la cocina con su 1,88 metros de estatura irradiando la confianza de la juventud. Tenía el cabello oscuro y la mandíbula fuerte de Antonio, pero los ojos verdes y la sonrisa rápida de Ember. Al verlo ahora, Antonio sintió una punzada de genuina tristeza. Lo que fuera que se avecinara, la traición que se estaba gestando en su perfecta vida suburbana, destruiría la familia que tanto se había esforzado por construir después de dejar atrás su antigua vida. «Buenos días, papá, mamá».
Anthony cogió una manzana del frutero, su anillo de la Academia de Policía, capturando la luz. No puedo quedarme mucho. El jefe McCarthy quiere verme esta mañana. ¿Todo bien?, preguntó Antonio, su voz cuidadosamente neutral. Más que bien, sonrió Anthony. Creo que finalmente me va a ofrecer ese puesto en el departamento, bajo su supervisión directa. Las piezas encajaron con precisión mecánica. McCarthy no solo estaba siendo mentor de Anthony, lo estaba reclutando. Y por las miradas que se cruzaban Ember y su hijo, este reclutamiento se extendía mucho más allá del desarrollo profesional. Son noticias maravillosas, dijo Antonio, sin sentir nada de ello. Tu madre y yo estamos muy orgullosos. Después de que Anthony se fue, Antonio se retiró a su oficina en casa y activó el sistema de comunicación segura oculto detrás de su archivador. En minutos, estaba conectado con su antiguo controlador, un hombre conocido solo como Control. Activación del protocolo fantasma, dijo Antonio en la línea encriptada. Necesito una investigación a fondo de Frank McCarthy, del Departamento de Policía de Riverside Heights, y necesito equipo de vigilancia. Del tipo invisible. La voz de Control denotaba sorpresa. ¿Antonio? Llevas 3 años en silencio. ¿Cuál es la situación? Brecha de seguridad personal. Unidad familiar comprometida. Una pausa. En su mundo, unidad familiar comprometida significaba protocolos de extracción o eliminación. Control había trabajado con Antonio el tiempo suficiente para saber que no hacía tales peticiones a la ligera. Entrega de equipo en 6 horas. Ubicación habitual. Y Antonio, si vas a salir del retiro, sabes que no hay medias tintas. Antonio colgó y se quedó mirando la foto familiar en su escritorio. La sonrisa de Ember parecía diferente ahora y la expresión de Anthony tenía sombras que él había estado demasiado ciego para ver. Había pasado 20 años matando para proteger las libertades de extraños y ahora iba a tener que destruir a su propia familia para protegerse a sí mismo. Pero primero, necesitaba saber exactamente cuán profunda era la traición. Capítulo 2. Bajo la superficie. El equipo de vigilancia llegó exactamente a la hora prometida, un maletín lleno de dispositivos que pondrían celosa a la NSA, entregado por un corredor que se detuvo a atarse el zapato cerca del buzón de Antonio. Al anochecer, Antonio había transformado su hogar en un puesto de escucha que capturaría cada susurro, cada llamada telefónica y cada secreto que su familia pensaba que estaba ocultando. La cena en Romanos reveló más de lo que Ember y Anthony pretendían. Antonio observó a su esposa y hijo intercambiar miradas a través de la mesa, su conversación salpicada de omisiones cuidadosas y pausas cargadas. Discutieron el futuro de Anthony en el departamento de policía, pero el subtexto era claro, estaban planeando algo que requería que Antonio estuviera fuera de escena. El jefe McCarthy cree que tengo un verdadero potencial, dijo Anthony, cortando su filete con más fuerza de la necesaria. Dice que el departamento necesita sangre joven. Gente que no tenga miedo de tomar decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles?, repitió Antonio, notando cómo su hijo no podía mirarlo a los ojos. ¿Qué tipo de decisiones difíciles? Ya sabes, papá, a veces tienes que elegir entre lo que es legal y lo que es correcto. Las palabras golpearon a Antonio como agua helada. Era una filosofía por la que había vivido durante 2 décadas, pero escucharla de boca de su hijo se sintió como ver a una serpiente mudar de piel. Este no era el chico que había criado. Era otra persona, alguien moldeado por la influencia de Frank McCarthy. Tu padre tiene razón en preocuparse, intervino Ember, su mano encontrando la de Antonio sobre la mesa. El gesto se sintió ensayado, vacío. El trabajo policial es peligroso. ¿Más peligroso que el trabajo de papá?, desafió Anthony. Al menos no estaré viajando todo el tiempo, dejando a mi familia atrás. La acusación dolió porque contenía verdad. La tapadera de Antonio requería viajes frecuentes, a veces de semanas. Se había perdido cumpleaños, aniversarios, obras de teatro escolares, todo al servicio de misiones que mantenían a salvo a personas como su familia. Ahora ese sacrificio se usaba como un arma en su contra. Esa noche, mientras Ember dormía a su lado, Antonio yacía despierto, escuchando las transmisiones de audio de los dispositivos de vigilancia. A las 2:17 am, el teléfono de Ember vibró con un mensaje de texto.
A través de la microcámara que había instalado en la funda de su teléfono, Antonio la vio leer: mañana por la noche. La cabaña. Todo está listo, Faradio. Ella respondió rápidamente: Antonio sospecha algo. Quizás deberíamos esperar. La respuesta fue inmediata: no más esperas. 24 horas y serás libre. Confía en mí. Antonio sintió que algo moría dentro de su pecho, no su corazón, sino cualquier parte de él que había creído en la familia, en el amor, en la posibilidad de una vida normal. No solo planeaban dejarlo, planeaban matarlo. La mañana siguiente trajo una llamada telefónica que completó el cuadro. Anthony respondió al primer timbre, su voz baja, mientras hablaba con alguien que el equipo de Antonio identificó como Frank McCarthy. La cabaña está preparada, dijo Anthony. Ubicación remota, sin vecinos por millas. Una vez que termine, mamá y yo desapareceremos por unas semanas. Dejaremos que las cosas se enfríen. ¿Y estás seguro de que puedes manejar esto? La voz de McCarthy transmitía autoridad y algo más oscuro: satisfacción. Es tu padre. Dejó de ser mi padre el día que supe qué clase de hombre es en realidad, respondió Anthony con una frialdad que heló a Antonio hasta los huesos. Además, después de mañana por la noche, solo será otra víctima de su peligroso estilo de vida. Antonio se dio cuenta de que sabían sobre su verdadero trabajo. De alguna manera habían descubierto su pasado y en lugar de estar orgullosos o agradecidos, lo veían como una justificación para el asesinato. En sus mentes, Antonio Noble, el operativo de operaciones encubiertas, era una amenaza a eliminar, no un protector a respetar. La pieza final encajó cuando Antonio interceptó una llamada entre Ember y su hermana, Dolores McDermott. ¿Estás segura de esto, Ember?, preguntó Dolores. La terapia de pareja podría. No hay terapia que nos saque de esto, la interrumpió Ember. No entiendes de lo que es capaz. Las cosas que he visto en sus archivos, las fotos. Frank dice que los hombres como Antonio nunca se retiran de verdad. Simplemente encuentran nuevos objetivos. Pero Anthony es su hijo. Anthony sabe lo que hay que hacer. Frank le ha ayudado a ver que algunas personas son demasiado peligrosas para vivir vidas normales. Después de mañana tendremos el dinero del seguro y la protección de Frank. Podremos empezar de nuevo. Dinero del seguro. No solo planeaban un asesinato, planeaban beneficiarse de él. La esposa suburbana y el jefe de policía habían ideado el crimen perfecto: eliminar al marido peligroso y hacer que pareciera que su violento pasado finalmente lo había alcanzado. Esa tarde, Antonio hizo sus propios preparativos. Activó protocolos inactivos, contactó a viejos conocidos y comenzó a mover piezas para un juego que su familia no sabía que estaban jugando. Si querían ver de lo que Antonio Noble era realmente capaz, les daría una demostración que nunca olvidarían. Al acercarse la noche, Antonio recibió la llamada que esperaba. Cariño, la voz de Ember estaba perfectamente modulada, preocupada, pero no demasiado emocional. Anthony quiere enseñarte algo en la vieja cabaña de caza. Tiempo de padre y hijo, dijo. Puedes reunirte con nosotros allí sobre las 8. Por supuesto, respondió Antonio, revisando ya la bolsa de equipo que había preparado. Los veré a ambos allí. Después de colgar, Antonio se permitió un momento de emoción genuina. Dolor por la familia que nunca había existido realmente. Rabia por la traición que debería haber visto venir y algo más oscuro. Anticipación por lo que estaba a punto de suceder. Pensaban que eran depredadores acorralando a una presa herida. No tenían idea de que acababan de invitar a un depredador alfa a cenar. Capítulo 3. La telaraña se cierra. La cabaña de caza abandonada se alzaba como un tumor maligno en los bosques de Virginia, a 40 millas de Riverside Heights. Antonio había estado allí 2 veces antes. Una para un picnic del departamento cuando el jefe McCarthy había mostrado con orgullo su refugio de fin de semana, y otra para el cumpleaños 18 de Anthony cuando su hijo había insistido en un viaje de acampada como en los viejos tiempos.
Ahora, mientras Antonio conducía a través del crepúsculo, entendía por qué McCarthy había elegido esta ubicación. Sin cobertura de celular, sin vecinos, sin testigos, el lugar perfecto para un asesinato disfrazado de accidente. Su auricular crepitó con la voz de control. Equipo de perímetro en posición. Vigilancia con drones activa. Contamos 3 firmas de calor en la cabaña, 2 vehículos. Copiado, murmuró Antonio, revisando su equipo por última vez. Oculto bajo su chaqueta había suficiente poder de fuego para derribar un edificio pequeño, pero para el trabajo de esta noche prefería la sutileza. La cuchilla cosida en su bota sería suficiente, tanto para cortar ataduras como para propósitos más íntimos. A través de los árboles, luces cálidas se derramaban desde las ventanas de la cabaña, creando una escena casi acogedora. Antonio podía imaginarlos adentro, Ember paseando nerviosamente, Antonio revisando las cadenas una vez más, McCarthy repasando su plan con la fría profesionalidad de un depredador. Pensaban que habían tenido en cuenta todas las variables. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Antonio estacionó su coche en el lugar designado y caminó hacia la cabaña, cada paso medido y deliberado. Sus manos permanecían visibles, su postura relajada, la imagen de un hombre que entra en lo que cree que es una reunión familiar. Dentro de su pecho, su corazón latía con el ritmo constante de un hombre que había entrado en cientos de emboscadas y había salido de todas. «Papá», la voz de Anthony llamó desde el porche, brillante con un falso entusiasmo. «Qué buen momento», el jefe McCarthy nos estaba contando sobre su última investigación. Antonio subió los escalones de madera, notando los patrones de respiración acelerada de las 3 personas que lo esperaban. El miedo tenía un olor, y la cabaña apestaba a él. No miedo a él, sino miedo a lo que estaban a punto de hacer. Frank Antonio asintió al jefe de policía que estaba cerca de la chimenea en ropa de civil. «No esperaba verte aquí». «Invitación de última hora», respondió McCarthy, su mano descansando casualmente cerca de su arma de servicio. Anthony pensó que sería bueno que tuviéramos una conversación de hombre a hombre. ¿Sobre qué?, preguntó Antonio, entrando completamente en la cabaña. Detrás de él, escuchó a Anthony moverse para bloquear la puerta. «Sobre la verdad», dijo Ember desde la esquina, su voz más firme de lo que esperaba. «Sobre quién eres realmente, Antonio. Lo que has hecho». Así que iban a soltar un monólogo. En la experiencia de Antonio, las personas que planeaban un asesinato siempre sentían la necesidad de explicarse como si la justificación pudiera limpiar la sangre. Decidió dejarlos hablar mientras su equipo se movía a la posición final. «No sé a qué te refieres», dijo, inyectando la suficiente confusión en su voz para animarlos. «No te hagas el tonto». McCarthy dio un paso adelante, su autoridad en plena exhibición. «Sabemos sobre tu verdadero trabajo. Los asesinatos, los países que tienen tu foto en sus listas de los más buscados. ¿Realmente pensaste que no nos enteraríamos?» Antonio sintió una curiosidad genuina ahora. «¿Cómo?» «Tu renovación de la autorización de seguridad», dijo Anthony desde atrás, y Antonio escuchó el sonido distintivo de cadenas siendo preparadas. «Saqué tu expediente como parte de mi proyecto de investigación de la Academia de Policía. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que mi padre era un asesino internacional. Astuto. Usar canales oficiales para investigarlo habría activado las alarmas, pero incrustarlo en un proyecto académico legítimo proporcionaba cobertura». Antonio estaba casi orgulloso del ingenio de su hijo. «Casi. La pregunta», continuó McCarthy, «es qué hacemos con esa información. Eres una amenaza para la seguridad nacional, Antonio. Para tu propia familia. Hombres como tú no se retiran. Simplemente encuentran nuevos objetivos. Así que decidieron eliminar la amenaza», dijo Antonio, la comprensión fluyendo a través de él como agua fría. «Qué patriótico de vuestra parte». «No es personal», dijo Ember, y por primera vez su voz se quebró. «Tienes que entender, sabemos de lo que eres capaz. La póliza de seguro lo llama muerte por desventura», añadió Anthony. «Tu peligroso estilo de vida finalmente te alcanzó». Antonio asintió lentamente, procesando el alcance total de su plan. Habían investigado su pasado, preparado la ubicación, arreglado el pago del seguro y reclutado a su propio hijo para asegurarse de que el crimen nunca fuera investigado. Tenía que admitir, una operación bien elaborada.
Una pregunta dijo, volviéndose para mirar a Anthony. ¿Cuándo dejaste de ser mi hijo? El rostro de Anthony se endureció, el joven reemplazado por algo más viejo y frío. Cuando me di cuenta de que me criaste para ser como tú, un asesino. El jefe McCarthy me ayudó a entender que podía elegir un camino diferente. ¿Convirtiéndote en un asesino de todos modos? ¿Protegiendo a gente inocente de monstruos como tú? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. En ese momento, Antonio se dio cuenta de que su hijo ya estaba perdido, no solo por la influencia de McCarthy, sino por un retorcido sentido de la justicia que lo destruiría desde dentro. Se había convertido exactamente en lo que afirmaba despreciar, solo que con una placa para hacerlo legal. Bueno, entonces dijo Antonio, metiendo lentamente la mano en el bolsillo de su chaqueta, supongo que no queda nada por. El dardo tranquilizante lo alcanzó en el cuello antes de que pudiera terminar la frase. El plan de respaldo de McCarthy, por supuesto. ¿Por qué arriesgarse a una lucha cuando la química podía hacer el trabajo? El último pensamiento consciente de Antonio fue un aprecio por la minuciosidad de su enemigo. Cuando despertó, la cabaña estaba en llamas. Las cadenas alrededor de sus piernas eran de grado militar, del tipo que se usa para el transporte de prisioneros. Sus manos estaban atadas a la espalda con bridas. A través de las llamas crecientes, pudo ver 3 figuras fuera de la ventana. Amber, Anthony y Frank McCarthy observando su obra con diversos grados de satisfacción y horror. El calor hará el trabajo. La voz de Anthony llegó a través de la ventana, y Antonio escuchó a su propio hijo sonreír con las palabras. Menos desorden. Por fin, este perdedor se ha ido. Mientras se daban la vuelta para marcharse, Antonio sintió que los últimos vestigios de amor paternal morían en su pecho, reemplazados por algo mucho más peligroso, la furia fría y calculadora de un depredador que había sido traicionado por su propia manada. Pensaban que habían matado a Antonio Noble, el consultor de seguridad suburbano. No tenían idea de que acababan de despertar algo mucho peor. Sus dedos encontraron la cuchilla oculta cosida en su bota, y a través del humo activó la baliza de emergencia que traería a su equipo sobre este lugar como la ira de Dios. La caza estaba a punto de comenzar. La traducción continuaría con el resto de los capítulos, manteniendo el tono, la precisión y el flujo narrativo del original. Capítulo 4. De las cenizas, venganza. La cuchilla cortó las bridas con precisión quirúrgica. 20 años de memoria muscular guiando las manos de Antonio, incluso mientras el humo llenaba sus pulmones y las llamas lamían las paredes de la cabaña. Las cadenas alrededor de sus piernas requerían más creatividad. Envolvió su chaqueta alrededor de los eslabones y los golpeó contra la estufa de hierro de la cabaña, usando palanca y fuerza controlada hasta que el metal cedió. Afuera, podía oír arrancar los motores de los coches. Lo estaban dejando para que ardiera. El auricular de Antonio se había dañado en la caída, pero la baliza de emergencia en su bota seguía transmitiendo. A través del rugido de las llamas, escuchó el distintivo zumbido de los rotores acercándose, su equipo de extracción llegando rápido y ruidoso. La ventana trasera de la cabaña explotó hacia afuera cuando Antonio se lanzó a través de ella, rodando hacia el bosque justo cuando la viga principal de soporte se derrumbó. Detrás de él, la estructura que debía ser su pira funeraria se convirtió en un monumento ardiente a la traición de su familia. El helicóptero aterrizó en un claro a 50 yardas de distancia, su foco cortando el humo como una espada de juicio. Antonio reconoció al piloto, Eric Miller, nombre en clave profeta, y al francotirador en el asiento del pasajero, Wade Mora, conocido como Fantasma. Ambos hombres habían servido con Antonio en operaciones que oficialmente nunca ocurrieron. Jefe, la voz de Eric repitió a través del sistema de comunicaciones del helicóptero mientras Antonio subía a bordo. ¿Cuál es tu estado? Operativo, respondió Antonio, aceptando la bolsa de equipo que Wade le entregó. ¿Cuánto tiempo lleváis observando? El tiempo suficiente para tener vigilancia completa sobre los objetivos, dijo Wade, su voz con la emoción plana de un asesino profesional. 3 vehículos abandonaron la escena. Tenemos seguimiento en todos ellos. Mientras el helicóptero despegaba, Antonio observó la cabaña arder debajo de ellos. En las llamas podía ver las cenizas de su antigua vida.
el hombre que había creído en la familia, que había pensado que el amor podía superar cualquier obstáculo, que había sido lo suficientemente ingenuo como para confiar en las personas más cercanas a él. Ese hombre estaba muerto. Lo que quedaba era algo que sus enemigos deberían haber recordado de sus archivos. Antonio Noble nunca dejaba testigos. Control quiere un informe completo, dijo Eric mientras se dirigían hacia el punto de extracción. Pero primero tiene información que querrás ver. 20 minutos después, aterrizaron en un aeródromo remoto donde Control esperaba con el tipo de sonrisa que significaba que alguien estaba a punto de morir de mala manera. A los 63 años, Control todavía se comportaba como el operador de fuerzas especiales que una vez fue, aunque sus guerras ahora se libraban con información e influencia en lugar de balas y cuchillos. Bienvenido de nuevo al mundo, Antonio dijo Control mientras caminaban hacia un vehículo que esperaba. Aunque tengo que decir que el momento de tu familia no podría haber sido peor. ¿Qué quieres decir? Frank McCarthy, el novio de tu esposa, no es solo un jefe de policía de pueblo. Ha estado en nuestro radar durante 2 años como un posible activo para servicios de inteligencia extranjeros. El hombre está sucio, Antonio. No solo personalmente, sino profesionalmente. Condujeron en silencio a una casa segura donde Control había preparado un informe completo. Lo que Antonio aprendió en la siguiente hora transformó su venganza personal en algo mucho más significativo. Frank McCarthy no solo había seducido a su esposa y corrompido a su hijo. Había estado usando su posición como jefe de policía para facilitar una operación de tráfico de personas que se extendía desde Virginia hasta la frontera con Canadá. El negocio inmobiliario de Ember había estado proporcionando casas seguras, mientras que las conexiones de Anthony en la academia de policía les habían dado aviso previo sobre las actividades de las fuerzas del orden. Tu familia no solo planeaba matarte por el dinero del seguro, explicó Control, extendiendo fotografías sobre la mesa. Te necesitaban fuera de juego porque tu autorización de seguridad te convertía en una amenaza para su operación. Una verificación de antecedentes tuya lo habría expuesto todo. Antonio estudió las fotos de vigilancia. McCarthy reuniéndose con conocidos representantes de cárteles, Ember mostrando propiedades a hombres que coincidían con perfiles de traficantes de personas. Anthony proporcionando información que había permitido que 3 operaciones de contrabando separadas evitaran la detección policial. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Antonio. La mejor estimación, unos 18 meses. Tu esposa comenzó el romance primero, pero se volvió operativo rápidamente. McCarthy necesitaba fachadas comerciales legítimas y la licencia de bienes raíces de Ember proporcionaba la tapadera perfecta. El alcance de la traición era impresionante. Esto no era solo adulterio. Era traición, tráfico de personas y conspiración para cometer asesinato, todo envuelto en la bandera del equivocado sentido de la justicia de su hijo. ¿Cuál es la posición oficial?, preguntó Antonio. Oficialmente, moriste en ese incendio de la cabaña. Antonio Noble, consultor de seguridad, está enterrado y desaparecido. La sonrisa de Control se volvió depredadora. Extraoficialmente, ahora eres un activo fantasma con autoridad operativa ilimitada. Tus objetivos han cometido crímenes contra la seguridad nacional, lo que los convierte en blancos legítimos para su terminación. Antonio sintió el peso familiar del propósito asentándose sobre sus hombros. Durante 3 años había intentado ser un hombre normal, un esposo y padre suburbano. Ahora recordaba por qué eso nunca había funcionado. Los hombres normales no tenían las habilidades necesarias para cazar monstruos. ¿Qué activos tengo? Todo lo que necesitas, respondió Control. Casas seguras, armas, apoyo de inteligencia y una autorización para matar firmada por personas cuyos nombres nunca conocerás. Tus objetivos creen que han eliminado una amenaza. En cambio, han creado algo mucho peor. Durante las siguientes 6 horas, Antonio planeó su venganza con la precisión metódica que lo había hecho legendario en la comunidad de inteligencia. Esto no sería un simple asesinato. Sería una destrucción sistemática de todo lo que sus traidores habían construido, de todos a quienes amaban y de cada sueño que se atrevieron a tener. Frank McCarthy pensaba que era un jefe de policía astuto jugando con aficionados.
Estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando traicionabas a un asesino profesional. Ember creía que había encontrado la libertad y la seguridad financiera en los brazos de su amante. Estaba a punto de descubrir que algunas jaulas están construidas con huesos y sangre. Anthony había elegido su camino cuando decidió ver a su padre como un monstruo en lugar de un protector. Pronto aprendería la diferencia entre ambos. Pero primero, Antonio necesitaba dejarles pensar que habían ganado. Los hombres muertos, después de todo, no proyectan sombras, justo hasta que se levantan de sus tumbas para cobrar lo que se les debe. Capítulo las 5. El regreso del cazador. 3 semanas después del incendio de la cabaña, Riverside Heights había superado la trágica muerte de Antonio Noble. El periódico local publicó un obituario de buen gusto que describía a un consultor de seguridad que murió en un incendio accidental mientras visitaba a unos amigos. Su viuda, Ember, estaba, según se informó, demasiado afligida para hablar con los periodistas, mientras que su hijo, Anthony, se había volcado en su formación policial con renovada dedicación. El jefe Frank McCarthy había elogiado personalmente a Antonio en el servicio conmemorativo, hablando elocuentemente sobre los peligros que enfrentan los hombres que viven al margen de la sociedad. La actuación fue impecable, el amigo y mentor preocupado, apoyando a una familia afligida en su hora más oscura. Lo que ninguno de ellos sabía era que el fantasma de Antonio Noble observaba desde el borde del cementerio, estudiando sus rostros, catalogando sus gestos y planeando su destrucción con precisión científica. La casa segura que Control había proporcionado era un modesto apartamento con vistas a la comisaría, alquilado bajo una identidad falsa tan sólida como cualquiera que la CIA hubiera creado. Desde su puesto de vigilancia, Antonio podía observar las rutinas diarias de McCarthy, seguir sus movimientos e interceptar sus comunicaciones sin ser visto. El panorama de inteligencia que surgió fue aún peor que el informe inicial de Control. La operación de tráfico de McCarthy no era solo por dinero, era por poder. Había corrompido sistemáticamente a la mitad del departamento de policía, chantajeado a 3 concejales y convertido al alcalde en una marioneta a través de escándalos cuidadosamente orquestados. El papel de Ember iba más allá de proporcionar casas seguras. Sus conexiones inmobiliarias habían permitido a la red de tráfico mover a las víctimas a través de una red de propiedades en 4 estados. No era solo una cómplice, era un activo operativo clave, lo suficientemente inteligente como para mantener una negación plausible mientras gestionaba una logística compleja. Pero fue Anthony quien rompió el corazón de Antonio y endureció su resolución. La vigilancia reveló que su hijo se había convertido en el lugarteniente de mayor confianza de McCarthy, reclutando personalmente a otros jóvenes oficiales en la red de corrupción y encargándose de tareas de ejecución que dejaron a 2 personas hospitalizadas y a una permanentemente desaparecida. El niño que Antonio había criado para creer en la justicia se había convertido en un matón para criminales que vendían seres humanos como ganado. Un martes por la mañana, Antonio puso en marcha su plan. El primer objetivo fue Willie Metcalf, un traficante de bajo nivel que usaba su taller de reparación de automóviles como punto de transferencia para la operación de McCarthy. Antonio había estudiado las rutinas de Metcalf durante una semana, notando su patrón de llegada por la mañana en la ventana de 20 minutos cuando el taller estaba vacío, excepto por el propio Metcalf. Antonio entró por la puerta trasera como humo, su presencia no detectada hasta que Metcalf se encontró boca abajo en su propio banco de trabajo con una pistola presionada contra la base de su cráneo. «Buenos días», Willie dijo Antonio conversacionalmente. «Entiendo que has estado ayudando a Frank McCarthy con algunas actividades extracurriculares. ¿Quién diablos?» La protesta de Metcalf murió cuando la mano libre de Antonio encontró un punto de presión que envió un rayo a través de su sistema nervioso. «Soy alguien muy interesado en tu modelo de negocio», continuó Antonio. «Específicamente en la parte donde ayudas a transportar carga humana. Ahora me vas a contar todo sobre la operación de McCarthy. O voy a demostrar por qué solían llamarme el cirujano en ciertos círculos».
20 minutos después, Metcalf había proporcionado nombres, fechas, ubicaciones y detalles financieros que el equipo de control encontraría muy útiles. Como extra, también había revelado la ubicación de un importante envío programado para ese fin de semana. 18 mujeres jóvenes que serían trasladadas desde un almacén en las afueras de Richmond a compradores en Nueva York. ¿Qué me pasará ahora?, preguntó Metcalf con la voz temblorosa. «Vas a tomarte unas vacaciones», respondió Antonio. «Lejos de aquí. Porque si te vuelvo a ver, si oigo que has contactado a McCarthy, si siquiera piensas en advertirles, revisitaré nuestra conversación con herramientas menos agradables». Para asegurar el cumplimiento, Antonio dejó a Metcalf un pequeño regalo, fotos de cada miembro de la familia del hombre, tomadas con teleobjetivos que demostraban que Antonio podía alcanzarlos en cualquier lugar y en cualquier momento. El mensaje era claro sin necesidad de palabras. El segundo objetivo fue Kelvin Ball, uno de los oficiales de policía que Antonio había reclutado en la red de McCarthy. Ball vivía solo en un complejo de apartamentos donde la insonorización permitía conversaciones privadas. Antonio estaba esperando en la cocina de Ball cuando el oficial corrupto regresó de su turno, sentado tranquilamente en la mesa con una taza de café y el arma de servicio de Ball desmontada ante él. «Oficial Ball», dijo Antonio, mientras el hombre más joven se detenía en seco en la puerta. «Por favor, siéntese. Necesitamos discutir sus elecciones de carrera». «Tú, se supone que estás muerto», tartamudeó Ball, reconociendo a Antonio por las fotos del servicio conmemorativo. «La muerte, resulta ser, fue enormemente exagerada. Tu amigo McCarthy cometió varios errores críticos en su planificación. El más significativo fue asumir que no tendría planes de contingencia». Durante la siguiente hora, Ball proporcionó inteligencia detallada sobre la corrupción del departamento de policía, los métodos de protección de McCarthy y el papel específico de Anthony en la operación. Cuando Antonio terminó, Ball estaba convencido de que su única oportunidad de supervivencia residía en una cooperación total. «Vas a ser mi fuente interna», explicó Antonio, mientras volvía a montar el arma de Ball con precisión mecánica. «Continuarás con tus deberes normales, pero ahora me informarás de todo. Y oficial Ball, si estás pensando en advertir a McCarthy, recuerda que ya morí una vez. Los hombres muertos no tienen restricciones legales sobre sus acciones». Al final de la semana, Antonio había penetrado sistemáticamente toda la red de McCarthy. 3 operativos más habían sido convertidos, 2 habían huido del estado y 1 había sufrido un desafortunado accidente que se parecía notablemente a un suicidio provocado por deudas de juego. La operación de tráfico comenzaba a fracturarse, pero McCarthy aún no se había dado cuenta de que estaba bajo ataque. En su arrogancia, el jefe de policía atribuyó los problemas recientes a la mala suerte y al estrés operativo. Estaba a punto de aprender que algunos enemigos traían regalos envueltos en sus propios pecados. Capítulo 6. La soga se aprieta. La redada en el almacén ocurrió exactamente como Willie Metcalf la había descrito. Agentes del FBI, actuando bajo un soplo anónimo, descendieron sobre las instalaciones de Richmond como ángeles vengadores. 18 mujeres jóvenes fueron liberadas, 3 traficantes fueron arrestados y se incautó suficiente evidencia para desmantelar la mitad de la operación de McCarthy. Desde su puesto de vigilancia, Antonio observaba al jefe Frank McCarthy pasearse por su oficina como un animal enjaulado, recibiendo llamadas cada vez más frenéticas de socios que querían respuestas que él no tenía. El imperio cuidadosamente construido se estaba derrumbando y McCarthy comenzaba a sospechar que tenía un problema serio. Lo que McCarthy no sabía era que el problema tenía un nombre y lo estaba cazando con la paciencia de un depredador que había aprendido su oficio en lugares donde los errores significaban la muerte. El siguiente movimiento de Antonio fue más psicológico que táctico. Usando su red de activos convertidos, comenzó a alimentar a McCarthy con información falsa. Vistas de que la investigación del FBI era más amplia de lo esperado.
sugerencias de que alguien en su círculo íntimo estaba cooperando con agentes federales, susurros de que su operación había sido penetrada en los niveles más altos. La paranoia era un arma que Antonio había blandido antes y observó con satisfacción profesional cómo McCarthy comenzaba a volverse contra su propia gente. 3 oficiales corruptos fueron transferidos a trabajo de escritorio, 2 cómplices civiles fueron apartados de las operaciones por completo. Incluso Anthony se encontró bajo un mayor escrutinio por parte de su mentor, un desarrollo que claramente confundió y hirió al joven. Mientras tanto, Antonio preparaba los aspectos más personales de su venganza. A través de su red de vigilancia, se enteró de que Ember se había mudado a la casa de McCarthy con el pretexto de necesitar consuelo durante su duelo. La realidad era más calculadora, estaba ayudando a gestionar los aspectos financieros de la operación de tráfico, utilizando su licencia de bienes raíces para lavar dinero a través de transacciones inmobiliarias. La casa en sí era una fortaleza de respetabilidad suburbana, comunidad cerrada, seguridad privada, vecinos que valoraban su privacidad y pagaban bien por ella. Entrar requeriría una planificación cuidadosa y una sincronización perfecta. Antonio eligió un jueves por la noche cuando McCarthy asistía a un foro de policía comunitaria y Anthony trabajaba en el turno de noche. A través de Kelvin Ball había confirmado que Ember estaría sola, trabajando en lo que ella creía que eran archivos inmobiliarios legítimos pero que en realidad eran registros financieros para la red de tráfico. El sistema de seguridad era sofisticado pero no de grado militar. Antonio lo eludió en menos de 3 minutos usando técnicas que habrían impresionado a sus antiguos instructores. Se movió por la casa como una sombra, anotando posiciones defensivas, rutas de escape y la ubicación de armas ocultas que estaba seguro de que McCarthy había colocado por toda la casa. Ember estaba en el estudio, inclinada sobre un ordenador portátil, con gafas de lectura que la hacían parecer la ama de casa suburbana que una vez fue. Por un momento, al verla allí, Antonio sintió un eco del amor que una vez había sentido por esta mujer. Luego recordó la cadena alrededor de sus piernas y el olor a humo llenando sus pulmones, y el eco murió. «Hola, Ember». Ella se giró en su silla, su rostro pasando por el shock, el miedo y algo que podría haber sido alivio antes de establecerse en una máscara de falsa calma. «Se supone que estás muerto», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. ¿Decepcionada? Confundida. El incendio. «Vimos el cuerpo. ¿Visteis lo que yo quise que vieseis?», respondió Antonio, sentándose en la silla frente a su escritorio. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que sabes la verdad?». Durante un largo momento, se miraron el uno al otro a través del espacio que una vez había estado lleno de sueños compartidos y confianza mutua. Ahora, era un campo de batalla, donde las palabras serían armas, y la verdad sería la última víctima. «Frank te matará», dijo Ember finalmente. «Cuando descubra que estás vivo, se asegurará de que desaparezcas permanentemente». «Frank lo intentará», convino Antonio. «Pero Frank ha cometido el error crítico de luchar contra un enemigo que no entiende. Cree que está tratando con un consultor de seguridad suburbano. No tiene idea de lo que realmente ha despertado». «¿Y qué es eso?». Antonio se inclinó hacia adelante, dejándola ver el cálculo frío en sus ojos. La ausencia total del hombre que una vez afirmó amar. «Algo que debería haber permanecido enterrado», dijo. «Algo que sabe exactamente de cuántas maneras se puede romper un cuerpo humano, de cuántas maneras puede desaparecer una persona y a cuántas personas puedo destruir antes de que alguien se dé cuenta de que la caza ha comenzado». La compostura de Ember finalmente se rompió. «¿Qué quieres?». «Información. Nombres, registros financieros, números de cuentas bancarias. Cada detalle de la operación de McCarthy, incluido tu papel en la facilitación del tráfico de personas». «No sé de qué estás hablando». Antonio sacó su teléfono y le mostró una serie de fotografías, Ember mostrando propiedades a conocidos traficantes, reuniéndose con lavadores de dinero, firmando documentos que habían facilitado el movimiento de docenas de víctimas. 18 mujeres jóvenes, Ember. 18 seres humanos que ayudaste a transportar como carga.
¿Dormías bien sabiendo lo que estabas permitiendo? ¿Pensaste en ellas cuando gastabas el dinero? La lucha la abandonó entonces, sus hombros hundiéndose bajo el peso de crímenes que ya no podía negar. No se suponía que fuera así, susurró. Frank dijo que solo era consultoría financiera. No sabía sobre él, sobre lo que realmente estaban haciendo. Pero te enteraste, ¿no? Y te quedaste. Elegiste el dinero sobre la conciencia. Elegiste Frank sobre tu propia familia. Tú nunca estabas aquí. Las palabras explotaron de ella con furia desesperada. Siempre viajando, siempre desapareciendo durante semanas. Estaba sola, Antonio. Sola y asustada. Y tú nunca estabas aquí cuando te necesitaba. Así que decidiste matarme. Frank dijo que eras peligroso. Que los hombres como tú nunca se retiran de verdad, solo encuentran nuevos objetivos. Me mostró tus archivos, las cosas que habías hecho. Te tenía miedo, Antonio. Aterrada de lo que podrías hacernos si alguna vez te quebrabas. Antonio estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier rastro de la mujer con la que se había casado. Lo que encontró en su lugar fue a una extraña que había construido una elaborada justificación para la traición y el asesinato. Dame la información que quiero, dijo, su voz con la finalidad de una sentencia de muerte. Cada detalle de la operación de McCarthy, cada contacto, cada cuenta financiera, cada ubicación que has proporcionado. Dámelo todo, y quizás vivas lo suficiente para ver un tribunal en lugar de una tumba. Durante las siguientes 2 horas, Ember Noble destruyó sistemáticamente el imperio criminal de su amante, proporcionando detalles que permitirían a Antonio desmantelar cada aspecto de la operación de McCarthy. Cuando terminó, Antonio tenía suficiente información para destruir no solo la red de tráfico, sino también a los oficiales de policía corruptos, los lavadores de dinero y los negocios legítimos que habían servido de tapadera para la operación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ember mientras Antonio se preparaba para irse. Ahora desapareces, dijo él. Haz una maleta, vacía tus cuentas bancarias y huye, porque cuando Frank se dé cuenta de lo que has hecho, querrá eliminar el cabo suelto. Y cuando Anthony sepa la verdad sobre en lo que se ha convertido su madre, tendrá que elegir entre la familia y su mentor. ¿A dónde iré? Antonio se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a la mujer que una vez fue el centro de su mundo. Eso ya no es asunto mío. Tomaste tus decisiones, Ember. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Mientras desaparecía de nuevo en la noche, Antonio no sintió satisfacción ni sensación de cierre, solo la fría certeza de que la fase final de su venganza estaba a punto de comenzar. Y cuando terminara, todos los que lo habían traicionado entenderían exactamente lo que habían despertado cuando intentaron quemarlo vivo. El cazador volvía a casa. Capítulo 7. La telaraña se deshace. El mundo de Frank McCarthy comenzó a colapsar un lunes por la mañana cuando agentes del FBI arrestaron a 3 de sus oficiales de mayor confianza durante el cambio de turno. Al mediodía, los fiscales federales habían revelado acusaciones formales contra 17 personas relacionadas con la operación de tráfico. Al anochecer, el imperio cuidadosamente construido de McCarthy estaba perdiendo activos, aliados y secretos. Desde su puesto de vigilancia, Antonio observaba los intentos cada vez más desesperados del jefe de policía por controlar los daños. Se hicieron llamadas a abogados, se activaron planes de contingencia y se emitieron amenazas a subordinados que pudieran considerar cooperar con las autoridades federales. Lo que McCarthy no se daba cuenta era que la investigación había sido guiada por inteligencia detallada proporcionada por alguien que conocía cada aspecto de su operación. Inteligencia que pintaba un cuadro completo de corrupción que se remontaba a 5 años. La primera grieta en la compostura de McCarthy apareció cuando descubrió que Ember había desaparecido. Su casa estaba vacía, sus cuentas bancarias cerradas y su teléfono móvil desconectado. Para el mundo exterior parecía que el dolor finalmente había abrumado a la viuda de Antonio Noble, llevándola a empezar de nuevo en un lugar lejos de los recuerdos dolorosos. La realidad era más compleja. Tras la visita de Antonio, Ember había liquidado todo lo que pudo y huyó a una cabaña en Montana bajo una identidad falsa, esperando que la distancia la protegiera tanto de la ira de su ex amante como de la venganza de su marido. Se equivocaba en ambos aspectos. La segunda grieta llegó cuando Anthony Noble solicitó una reunión de emergencia con su mentor.
El joven oficial había notado irregularidades en sus asignaciones, presenciado conversaciones que terminaban abruptamente cuando se acercaba y sentido una tensión creciente que nadie explicaba. Antonio monitoreó su conversación a través del equipo de vigilancia colocado en la oficina de McCarthy, escuchando cómo su hijo finalmente comenzaba a hacer las preguntas correctas. «Jefe, necesito entender qué está pasando», dijo Anthony, su voz con la autoridad que había aprendido del propio McCarthy. 3 arrestos esta mañana, todos de nuestra unidad. El FBI está haciendo preguntas sobre operaciones que ayudé a coordinar. ¿Estamos bajo investigación? McCarthy se reclinó en su silla, estudiando al joven que había cultivado cuidadosamente durante más de un año. A veces, Anthony, los buenos oficiales se ven envueltos en situaciones que escapan a su control. Lo importante es la lealtad, saber quién es tu verdadera familia. Mi verdadera familia. La confusión de Anthony era audible incluso a través de la vigilancia electrónica. ¿Se refiere al departamento? Me refiero a las personas que han invertido en tu futuro, que te han mostrado cómo es el verdadero trabajo policial, que te han dado oportunidades que tu padre nunca pudo. La manipulación era magistral, Antonio tuvo que admitirlo. McCarthy estaba preparando a Anthony para la elección que se avecinaba, lealtad a su mentor o lealtad a conceptos abstractos como la ley y la justicia. ¿Qué pasa con mi madre?, preguntó Anthony. Ha desaparecido. Su teléfono va directo al buzón de voz. Su casa está vacía. ¿Le pasó algo? Tu madre tomó algunas decisiones difíciles, respondió McCarthy con cuidado. Decisiones que la pusieron en conflicto con ciertas investigaciones federales. Está más segura dónde está. Sabe dónde está. Sé que está protegida, al igual que tú lo estarás, siempre que recuerdes dónde residen tus lealtades. Antonio podía oír a su hijo procesar esta información, tratando de reconciliar al mentor cariñoso que había conocido con las implicaciones de lo que estaba escuchando. La disonancia cognitiva era audible en la voz de Anthony cuando volvió a hablar. Jefe, me está diciendo que mi madre está involucrada en lo que sea que el FBI esté investigando. Te estoy diciendo que las familias son complicadas, Anthony. La sangre no siempre determina la lealtad. A veces, las personas en las que más confiamos son las que nos traicionan. La ironía no pasó desapercibida para Antonio. McCarthy estaba diciendo la verdad mientras encarnaba simultáneamente la misma traición que describía. El hombre que había corrompido a Anthony ahora le advertía sobre los peligros de la confianza mal depositada. Necesito algo de tiempo para pensar, dijo Anthony, y Antonio pudo oír cómo el mundo de su hijo comenzaba a fracturarse. Por supuesto. Pero recuerda, Anthony, en situaciones como esta, la vacilación puede ser peligrosa. A veces tienes que elegir un bando rápidamente, antes de que la elección se haga por ti. Después de que Anthony se fuera, McCarthy hizo una serie de llamadas que confirmaron la evaluación de Antonio sobre la desesperación del hombre. El jefe de policía estaba activando protocolos de eliminación, cobrando favores de personas que se encargaban de los problemas de forma permanente. La fase final estaba comenzando. Esa noche, Antonio puso en marcha su propio final del juego. Usando la inteligencia financiera que Ember había proporcionado, destruyó sistemáticamente los activos restantes de McCarthy. Las cuentas bancarias fueron congeladas a través de órdenes federales, las propiedades inmobiliarias fueron incautadas como posibles pruebas de la escena del crimen, y los negocios legítimos que habían servido de tapadera para la operación se encontraron bajo un intenso escrutinio de las agencias reguladoras. Pero el dinero era solo una parte del poder de McCarthy. La verdadera fuerza del hombre residía en su red de funcionarios corruptos, contactos criminales y la imagen cuidadosamente mantenida de un jefe de policía reformista. Todo esto requeriría una atención más personal. El primer objetivo fue Stanley Greer, el alcalde, que había proporcionado cobertura política para las actividades de McCarthy a cambio de ayuda para manejar sus propios escándalos. Antonio encontró a Greer en su estudio privado, disfrutando de un whisky por la noche mientras revisaba informes de finanzas de campaña.
señor alcalde, dijo Antonio, mientras se materializaba desde las sombras cerca de la estantería de Greer. Espero no interrumpir nada importante. El vaso de whisky de Greer se hizo añicos en el suelo de madera. Usted, pero el incendio. Asistimos a su servicio conmemorativo. Una ceremonia conmovedora. Agradecí particularmente el elogio del jefe McCarthy. Muy sincero para un hombre que acababa de cometer un asesinato. Durante la siguiente hora, Antonio extrajo una confesión detallada de Greer sobre su papel en la facilitación de la corrupción de McCarthy. El alcalde había proporcionado información interna sobre investigaciones federales, retrasado votaciones del Consejo Municipal que habrían aumentado la supervisión policial e incluso ayudado a lavar dinero a través de contratos municipales. Cuando Antonio terminó, Greer estaba convencido de que su única oportunidad de supervivencia residía en la cooperación total con las autoridades federales. El alcalde llamaría al FBI en cuestión de horas, proporcionando pruebas que demostrarían que la corrupción de McCarthy se extendía a los más altos niveles del gobierno de la ciudad. El segundo objetivo fue Paul Heath, la conexión de McCarthy con las operaciones financieras de la red de tráfico. Heath había sido cuidadoso en mantener una negación plausible, estructurando su participación a través de empresas fantasma y transacciones intermediarias. Antonio encontró a Heath en su oficina privada, trabajando hasta tarde en lo que parecía ser control de daños. El rostro del hombre se puso blanco cuando reconoció al consultor de seguridad supuestamente muerto de pie en su puerta. Señor Heath, dijo Antonio conversacionalmente, entiendo que ha estado manejando algunas oportunidades de inversión interesantes para el jefe McCarthy. A medianoche, Heath había proporcionado registros financieros completos de la operación de tráfico, incluyendo números de cuentas bancarias en 3 países y los nombres de todas las personas involucradas en el movimiento de dinero de la red de McCarthy. Mientras Antonio se preparaba para irse, Heath hizo la pregunta que había estado ardiendo en sus ojos durante toda la conversación. ¿Qué es usted? Soy la consecuencia de la traición, respondió Antonio. Soy lo que sucede cuando intentas destruir a alguien sin entender en qué es capaz de convertirse. Al amanecer, el imperio criminal de Frank McCarthy estaba en pleno colapso. Agentes federales incautaban activos, funcionarios corruptos negociaban acuerdos de culpabilidad y la red de tráfico se fragmentaba a medida que los participantes huían o buscaban inmunidad. Pero Antonio no había terminado. Los aspectos más personales de su venganza aún estaban por llegar y requerirían una confrontación directa con las 2 personas que más lo habían herido, su esposa y su hijo. Capítulo 8. Sangre y juicio. La casa segura, donde Ember Noble se había refugiado, era una cabaña rústica en la naturaleza de Montana, accesible solo por un sinuoso camino de tierra que añadía 20 minutos a cualquier viaje. Había elegido el lugar por su aislamiento, creyendo que la distancia la protegería de las consecuencias de su traición. Estaba viendo las noticias de la mañana cuando aparecieron en pantalla los primeros informes del arresto de McCarthy. La voz de la presentadora era profesionalmente neutral mientras describía la redada de madrugada en la casa del jefe de policía, los cargos federales que se estaban presentando y la investigación más amplia sobre tráfico de personas que ya había resultado en 17 arrestos. La taza de café de Ember se le escapó de los dedos sin fuerza, haciéndose añicos en el suelo de madera de la cabaña. En la pantalla, el desfile del detenido de McCarthy era un estudio de arrogancia caída. El hombre que le había prometido protección y una nueva vida ahora llevaba esposas y un mono naranja. Estaba buscando su teléfono para llamar a su hermana cuando escuchó el sonido que confirmó sus peores temores, un helicóptero acercándose a través del aire de la montaña, a través de la ventana de la cabaña. Vio cómo la aeronave se posaba en el claro donde había estacionado su coche de alquiler. Emergieron 2 figuras, una que no reconoció y otra que había perseguido sus pesadillas desde la noche en que lo vio supuestamente arder hasta la muerte. Antonio Noble caminó hacia la cabaña con pasos tranquilos, su postura relajada pero depredadora. Detrás de él, el extraño, un hombre con porte militar y ojos fríos,
mantenía una posición de vigilancia con la competencia casual de alguien acostumbrado a la violencia. Ember consideró correr, pero la ubicación de la cabaña hacía imposible la huida. Consideró la pistola que había comprado para protegerse, pero sabía que sería inútil contra alguien con el entrenamiento de Antonio. Al final, simplemente esperó, de pie en la sala principal de la cabaña como una condenada enfrentando la ejecución. Antonio entró sin llamar, su presencia llenando el espacio con una amenaza tangible. Había cambiado desde su último encuentro. La fachada de consultor suburbano había desaparecido por completo, reemplazada por algo más duro e infinitamente más peligroso. «Hola», Ember dijo, sentándose en la silla frente a donde ella estaba de pie. «¿Disfrutando de las noticias?» «Lo destruiste», susurró ella. «Frank confió en mí, y tú usaste eso para destruir todo lo que él construyó». «Destruí una organización criminal que traficaba con seres humanos», corrigió Antonio. «El hecho de que tu amante estuviera en el centro de ella es simplemente justicia». «Él no era». Comenzó y luego se detuvo. Las negaciones sonaban huecas, incluso para sus propios oídos. 18 mujeres, Ember. 18 vidas destruidas por la operación que ayudaste a facilitar. ¿Pensaste en ellas cuando planeabas mi asesinato? ¿Su sufrimiento entró en tus cálculos? Ember se hundió en una silla, el peso de la culpa acumulada finalmente rompiendo sus racionalizaciones cuidadosamente construidas. No lo sabía, no al principio. Para cuando entendí lo que realmente estaba pasando, era demasiado tarde para irse. ¿Demasiado rentable para irse, querrás decir? No lo entiendes. Frank me mostró tus archivos, Antonio. Las cosas que has hecho, la gente que has matado. Tenía miedo de lo que podrías hacernos si alguna vez decidías que éramos amenazas. Antonio estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier rastro de la mujer que una vez había amado. Lo que encontró fue a una extraña que había elegido el miedo sobre la confianza, el dinero sobre la moralidad y el asesinato sobre el matrimonio. Así que decidiste atacar primero, dijo él. Eliminar la amenaza antes de que pudiera eliminarte a ti. Pensé que era en defensa propia. ¿Y corromper a Anthony? ¿También en defensa propia? La compostura de Ember se rompió por completo. Anthony tomó sus propias decisiones. Frank no lo obligó a hacer nada. Frank manipuló el sentido de la justicia de un joven y lo convirtió en cómplice de tráfico de personas. Las manos de nuestro hijo ahora están manchadas con crímenes que destruirán su vida, incluso si evita la prisión. Puedes ayudarlo, dijo Ember desesperadamente. Tienes contactos, recursos. Puedes hacer que esto desaparezca para Anthony. Antonio sintió que algo frío se instalaba en su pecho. No ira, sino una especie de finalidad que hacía inútil cualquier conversación posterior. Anthony eligió su bando cuando me puso esas cadenas en las piernas. Sonrió mientras me veía arder. Cuando me llamó un perdedor que merecía morir. Él tomó su decisión, Ember. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Es tu hijo. Era mi hijo. Ahora es otra cosa. Un joven que eligió la corrupción sobre la familia, que participó en el tráfico de personas, que intentó asesinar a su propio padre. Esa persona merece exactamente la misma misericordia que él me mostró. Ember comenzó a llorar con grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. ¿Qué quieres de mí, Antonio? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Nada, respondió él con total certeza. No hay nada que puedas hacer, nada que puedas decir, nada que puedas ofrecer que equilibre la balanza de lo que has hecho. Elegiste destruir nuestra familia por dinero y por un hombre que te veía como nada más que una herramienta útil. ¿Así que vas a matarme? Antonio consideró la pregunta con desapego clínico. Hace 3 semanas, la respuesta habría sido sí. Pero viendo a Ember derrumbarse en esta cabaña remota, se dio cuenta de que la muerte sería demasiado rápida, demasiado misericordiosa. No, dijo finalmente, voy a dejarte vivir con el conocimiento de en lo que te has convertido. Frank irá a una prisión federal de por vida. Anthony enfrenta cargos que destruirán cualquier posibilidad de la carrera que quería, y tú vas a pasar el resto de tu vida sabiendo que elegiste destruir todo lo bueno en tu vida por un hombre que nunca te amó y por dinero que no puede comprarte la paz. Antonio se levantó, preparándose para irse. El FBI encontrará este lugar en una semana. Te sugiero que tengas un buen abogado preparado. Cuando llegó a la puerta, Ember lo llamó por última vez. ¿Y nosotros, Antonio?
¿Qué hay del amor que tuvimos? Él se detuvo, mirando hacia atrás a la mujer que una vez fue el centro de su mundo. Ese amor murió en una cabaña en llamas, Ember. Lo que estás viendo ahora es solo su fantasma, asegurándose de que las deudas se paguen. El helicóptero se elevó hacia el cielo de Montana, llevando a Antonio lejos del último vestigio de su antigua vida. Detrás de él, Ember Noble se sentó sola en una cabaña que se había convertido en su prisión, esperando que los agentes federales llegaran y completaran la destrucción de todo lo que había intentado construir sobre los cimientos de la traición. Pero el trabajo de Antonio no había terminado. Quedaba una última confrontación con la persona cuya traición había sido la más profunda de todas. Capítulo 9. El ajuste de cuentas final. Anthony Noble estaba de pie en las ruinas de la oficina del jefe McCarthy, mirando a los agentes federales que desmantelaban sistemáticamente todo en lo que creía. Se vaciaban archivadores, se incautaban ordenadores y las bolsas de pruebas se llenaban de documentos que pintaban a su mentor como el líder de una conspiración criminal. Durante 3 días, Anthony había intentado dar sentido al caos, el arresto de McCarthy, la desaparición de su madre, la creciente comprensión de que el departamento de policía al que había soñado unirse estaba podrido hasta la médula. Cada conversación que había tenido con su mentor ahora tenía nuevas y siniestras implicaciones. Cada tarea que le habían asignado requería ser reexaminada a través del prisma de la conspiración criminal. Estaba solo en la oficina cuando Antonio apareció en la puerta como una figura de pesadilla. La mano de Anthony se movió instintivamente hacia su arma de servicio y luego se detuvo al recordar a quién se enfrentaba. «Hola, hijo», dijo Antonio, su voz sin calidez, sin rastro de afecto paternal. «Se supone que estás muerto», susurró Anthony, las palabras apenas audibles. «Eso me han dicho. Repetidamente, de hecho». Antonio entró en la oficina y cerró la puerta detrás de él, el sonido con una finalidad que heló la sangre de Anthony. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó Anthony, hundiéndose en la silla de McCarthy como si el peso de la revelación fuera demasiado para soportarlo de pie. ¿Saber qué? ¿Que mi esposa tenía una aventura? ¿Que estaba ayudando a traficar con seres humanos? ¿Que mi hijo se había convertido en cómplice de tráfico de personas? ¿O que los 3 planeabais asesinarme? Cada acusación fue como un golpe físico. Anthony había pasado los últimos 3 días tratando de mantener su sentido de la rectitud, de encontrar alguna manera de justificar sus acciones. Ahora, frente a la fría certeza de su padre, esas justificaciones se desmoronaron. «El jefe McCarthy me mostró tus archivos», dijo Anthony desesperadamente. «Las cosas que has hecho, la gente que has matado. Eres un monstruo, papá». «¿Nos estábamos protegiendo de un monstruo? ¿Convirtiéndoos en monstruos vosotros mismos? ¿Deteniéndome antes de que pudiera herir a gente inocente?» Antonio se rió, un sonido desprovisto de humor. «¿Gente inocente como las 18 mujeres que ayudaste a transportar? ¿Como las familias destruidas por la operación de tráfico de McCarthy? Dime, Anthony, ¿a qué gente inocente estabas protegiendo exactamente?» La compostura de Anthony finalmente se hizo añicos. «No lo sabía. Ni lo del tráfico, ni lo que Frank estaba haciendo realmente. Pensé que estaba sirviendo a la justicia». «Pensaste que estabas sirviendo a tu propio sentido de superioridad», corrigió Antonio. «Pensaste que eras mejor que tu padre, más listo que el hombre que te crió. Te creíste la manipulación de McCarthy porque te sentías bien creyendo que eras el héroe de tu propia historia. Estaba tratando de ser un buen policía. Estabas tratando de ser Frank McCarthy. Y ahora sabes lo que Frank McCarthy era realmente. Un criminal que usaba su placa para facilitar el tráfico de personas, que corrompía a jóvenes oficiales como tú para mantener su operación, que te convenció de participar en el asesinato de tu propio padre». Anthony se cubrió el rostro con las manos, el peso de sus decisiones finalmente aclarándose. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora enfrentas las consecuencias de tus decisiones», respondió Antonio. «El FBI tiene pruebas de tu implicación en la operación de McCarthy. Tu carrera policial ha terminado. Tu vida, tal como la imaginabas, ha terminado. ¿Me ayudarás? ¿Testificarás que fui manipulado?
¿Que no entendía lo que realmente estaba pasando? Antonio estudió a su hijo con el mismo desapego clínico que una vez había reservado para los objetivos enemigos. Estabas fuera de esa cabaña y me viste arder. Sonreíste cuando pensaste que iba a morir. Me llamaste un perdedor que merecía morir. ¿Por qué ayudaría a alguien que sentía eso por su propio padre? Porque soy tu hijo, no dijo Antonio con absoluta finalidad. Mi hijo nunca me habría puesto cadenas en las piernas. Mi hijo nunca habría participado en el tráfico de personas. Mi hijo nunca habría intentado asesinarme por dinero del seguro. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. No sé quién eres, Anthony, pero no eres mi hijo. Mi hijo murió el día que elegiste a Frank McCarthy sobre tu propia familia. Anthony comenzó a llorar entonces. No las lágrimas de un niño buscando consuelo, sino los sollozos desesperados de un joven que finalmente había comprendido la magnitud de sus errores. Puedo cambiar, suplicó. Puedo arreglar esto. Ser el hijo que querías que fuera. El tiempo para eso pasó cuando encendiste la cerilla, respondió Antonio. Algunas decisiones no se pueden deshacer, Anthony. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Elegiste tu camino cuando decidiste verme como un enemigo en lugar de un padre. Antonio se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo, mirando hacia atrás al joven que una vez había llevado su nombre y sus esperanzas para el futuro. Frank McCarthy irá a una prisión federal de por vida, dijo. Tu madre enfrenta cargos que destruirán cualquier vida que pensara que estaba construyendo. Y tú vas a pasar los próximos años en prisión pensando en las decisiones que te llevaron aquí. ¿Y tú, papá? ¿Qué te pasará a ti? Antonio consideró la pregunta. El hombre que había entrado en esa cabaña en llamas estaba muerto. El consultor de seguridad suburbano, el padre esperanzado, el esposo que había creído en la lealtad familiar. Lo que quedaba era algo más viejo y más duro, algo que pertenecía a las sombras en lugar de a los suburbios. Yo desaparezco, dijo simplemente. Antonio Noble muere en esa cabaña y algo más se aleja. Algo que entiende la verdadera naturaleza del mundo y el precio de la traición. Cuando Antonio alcanzó el pomo de la puerta, Anthony lo llamó por última vez. «Me odias». Antonio se detuvo con la mano en la puerta. Por un momento, estuvo tentado de ofrecer consuelo, de proporcionar una pequeña medida de perdón paternal. Luego recordó el olor a humo y el peso de las cadenas. Y el momento pasó. «No siento absolutamente nada por ti», dijo. El odio requiere una inversión emocional. Eres solo un extraño que casualmente comparte mi ADN, un extraño que cometió el error de traicionar a alguien a quien debería haber temido. La puerta se cerró con un suave clic, y Anthony Noble se quedó solo con los restos de sus decisiones y el eco vacío del amor de un padre retirado para siempre. 6 meses después, el ex jefe de policía Frank McCarthy fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La operación de tráfico de personas que había dirigido fue completamente desmantelada, con 17 conspiradores recibiendo sentencias que iban de 15 a 30 años. Ember Noble se declaró culpable de cargos de conspiración y recibió 12 años en una prisión federal. Su licencia de bienes raíces fue revocada, sus activos incautados y sus sueños de una nueva vida con McCarthy reducidos a cenizas. Anthony Noble fue sentenciado a 8 años por su papel en la operación de tráfico. Su anillo de graduación de la Academia de Policía fue devuelto a la institución que lo había entrenado, junto con una carta explicando por qué su nombre sería eliminado de todos los cuadros de honor y registros de exalumnos. El hombre que una vez había sido Antonio Noble simplemente desapareció. Los registros federales lo mostraban como muerto en un incendio accidente. Y nadie cuestionó la conveniente resolución de un caso que involucraba material clasificado y peligrosas conexiones internacionales. En algún lugar de las sombras, donde los depredadores cazan a otros depredadores, algo se movía con propósito y precisión. No tenía nombre, ni dirección, ni familia que lo traicionara. Existía solo para equilibrar las balanzas y cobrar las deudas de aquellos que se creían más allá del juicio. La vida suburbana había terminado. La caza nunca terminaría. Y en la oscuridad, entre lo que la gente creía y lo que temía,
La justicia llevaba 1000 rostros, todos ellos observando, todos ellos esperando, todos ellos recordando el precio de la traición. El fuego había quemado todo lo blando y confiado, dejando solo la verdad esencial. Algunos hombres son demasiado peligrosos para ser traicionados, y algunas traiciones son demasiado profundas para sobrevivir. La lección sería recordada por todos los que presenciaron su enseñanza, para siempre. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor, suscríbete a este canal.